Hola doctores, el día de hoy les voy a dar una pequeña clase sobre la anatomía de la vía aérea, un tema muy importante que tenemos que conocer. Eh, no es necesario conocerlo antes de entrar a la residencia de anestesiología, pero sí los va a ayudar muchísimo en su día a día antes de que tengan la clase apropiada dentro de su hospital. Vamos a comenzar con la anatomía de la vía aérea superior. Comenzando por la boca, esta va a tener pues sus cuatro paredes, que la de arriba, el techo sería el paladar duro y blando, el piso, la lengua y los dientes, y las paredes laterales son los carrillos. Lo más importante de la anatomía de la boca para nosotros como anestesiólogos es el tamaño de la lengua, valorar algunas escalas de la vía aérea que veremos en otra clase, pero la lengua es el órgano de mayor tamaño dentro de la boca y que depende de patologías como hipotiroidismo, síndrome de Down, puede tener el paciente una lengua mucho más grande y esto nos puede dificultar tanto la ventilación del paciente como algún intento de laringoscopía. ¿Ok? La inervación va a estar dada por el trigémino, el glosofaringeo y el vago, y el tamaño ideal de la lengua es que sea menor a 45 milímetros. Esta usualmente jamás la van a medir tal cual, pero nosotros vamos a ir aprendiendo conforme veamos diferentes bocas de pacientes qué tamaño tiene la lengua y si nos va a dificultar a nosotros el manejo anestésico. Continuaríamos con la cavidad nasal, que abarca desde las narinas hasta las coanas. Lo más importante de la cavidad nasal es la irrigación, que nosotros conozcamos la irrigación de la cavidad nasal para cuando en algún momento tengamos que hacer alguna intubación nasotraqueal, sobre todo en pacientes con cirugías maxilofaciales, que les vayan a hacer alguna cirugía maxilofacial. Los cirujanos nos suelen pedir que hagamos la intubación nasotraqueal para no impedirles pues la vista o no dificultarles a ellos el campo quirúrgico. Entonces, conociendo que está inervada por carótida interna y externa, las ramas de estas arterias van a ser arteria etmodal posterior y anterior, la arteria esfenopalatina y la arteria palatina superior. El más importante para nosotros es el plexo de Kieselbach, que nos puede causar un sangrado importante al momento de nosotros intentar la intubación nasotraqueal, y esto pues nos va a impedir la visión adecuada para colocar el tubo, aparte de que el paciente pues puede aspirar la sangre o se la va a tragar, aparte de todo lo que va a tragar de sangre durante la cirugía, y eso es muy irritante a la mucosa gástrica. Entonces, pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Continuando con la faringe, esta es una área complicada, tanto la faringe como la laringe. Recuerdo mucho a un profesor que tuve en la carrera en primer semestre, él era otorrinolaringólogo, es todavía otorrino, y él nos comentaba que siempre se le hizo muy difícil de estudiante comprender esta parte de la anatomía de la faringe y la laringe, hasta que fue residente de otorrino, logró comprender cuáles eran tal cual los segmentos y los bordes, las delimitaciones y cómo es la anatomía tal cual de esta área. Entonces, espero que ahorita con esta clase les quede un poquito más claro. Más adelante ustedes, conforme vayan viendo vía aérea y tengan sus clases, lo repasen leyendo miles de veces, les va a quedar mucho más claro. Pero bueno, esta área de la faringe es de aproximadamente 12 a 15 centímetros desde la base del cráneo, es decir, desde aquí donde se ve el hueso, hasta la porción del cricoides, que es aproximadamente aquí. Va a tener 3 segmentos: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Pregunta de examen obligada que siempre te van a hacer los adscritos, sobre todo en pediatría, pero casi siempre es pregunta de examen, incluso examen anual, el que nos hacen anual para ver nuestro nivel como a nivel nacional, es cuál es el segmento más ancho de la faringe y el segmento más angosto. Esto cambia en el paciente pediátrico y es muy distinto en diferentes fuentes, pero usualmente estamos de acuerdo en que el segmento más ancho es a nivel del hueso hioides y el más angosto al nivel del esófago, o sea, hasta acá abajo, ¿ok? Bueno, ahora con las porciones. Esta porción en rosa va desde la base del cráneo al paladar blando, que sería aquí. La fase de en medio, de color naranja, es la orofaringe, tal cual abarca toda el área, como pueden ver, de la boca, paladar blando, a epiglotis, que es este cartílago de aquí. Y la laringe abarca desde la punta de la epiglotis, que les dice que es esta, hasta el cricoides, ¿ok? Ahora, continuando con la laringe tal cual, pues la vamos a definir como una estructura músculo-ligamentosa, es hueca, con un armazón cartilaginoso, y digamos que es la puntita del iceberg, la corona del tracto respiratorio inferior. En este dibujo sería esta área que estoy delimitando, eso es la laringe, es como
un cubito, una cajita, mide aproximadamente de 5 a 7 centímetros. Esto varía entre hombres y mujeres. Esta es otra pregunta que recuerdo que me hacían mucho en algunos exámenes. ¿En dónde está localizada? ¿A qué nivel? Entonces, usualmente también varía, depende de la fuente que lean, pero casi siempre coinciden que está entre C3 y C6. Esto también varía en la vía aérea pediátrica, que posteriormente les voy a dar una clase sobre eso. En las mujeres es más corta y en los niños es más superior, o sea, está un poquito más arriba que entre C3 y C6. Y tiene 3 zonas: supraglótica, glótica y subglótica. Esto es importante sobre todo para nosotros, aparte de obviamente conocer la anatomía de la laringe. Cuando vean pacientes que tienen tumores en la vía aérea, usualmente los otorrinos ponen en sus notas o les van a decir a ustedes, el tumor es supraglótico, o está en glotis o es subglótico. ¿A cuántos centímetros está de este subglótico? ¿No? Te dicen, está 3 centímetros subglótico. Entonces tú ya más o menos sabes hasta dónde le va a entrar el tubo para cuando lo vayas a anestesiar, anestesia general. Si te dicen, está supraglótico, sabes que no lo vas a poder intubar a menos de que el tumor no invada más la luz de la vía aérea, pero es para que nosotros sepamos a qué altura está el tumor y qué tanto le va a entrar el tubo, que casi siempre ellos hacen un aproximado, no es exacto porque lo hacen a través de la laringoscopia directa, pero es para que nosotros nos demos una idea al momento de nuestro manejo. ¿Okay? Entonces, supraglótico va a ser en epiglotis y aritenoides, o sea, esta área de aquí. ¿Ok? Glótico es después, más bien, perdón, en las cuerdas vocales, y subglótico es después de las cuerdas vocales, ¿ok? A 1 centímetro hasta el cartílago cricoides. Ahora, continuando con cada uno de los cartílagos de la laringe, vamos a empezar por el cartílago tiroides. Se relaciona con el hueso ioides, que como vemos acá en la imagen es este grande, y este es el hueso ioides. Esta es la epiglotis, ¿ok? Entonces, es el cartílago más grande, como podemos ver. Este está entre el cricoides, entre este y el cricoides se encuentra la membrana cricotiroidea, la cual mide entre 0.8 a 1.4 centímetros. ¿Ok? En la mitad superior se encuentra la arteria cricoidea y en un 60% de los casos. Entonces, por eso, cuando se hace una cricotiroidotomía de urgencia, se prefiere funcionar la parte inferior, o sea, lo divides en dos, la parte de arriba va a tener la arteria, es más probable que sangre, entonces tú funcionas la parte inferior. La verdad, yo nunca lo he hecho, siempre es como trabajo de los otorrinos, pero hay cursos y pues en realidad sí tendríamos que saber hacerlo nosotros como anestesiólogos, pero bueno, es este espacio que se ve aquí sería la membrana, esta es la tiroides, este es el cricoides, ¿ok? Bueno, continuando con el cricoides, es aquí donde se hace la famosa maniobra de Selig o burp, le llaman de distintas formas, pero inicialmente se hacía esta maniobra para que el paciente, se evitara un poco la broncoaspiración. Entonces, si tú presionabas con fuerza este cartílago, se suponía que evitábamos que si el paciente broncoaspiraba, mucha cantidad se fuera a la vía aérea. Después también se utilizaba para acomodar un poco si tú no ves bien las cuerdas o cómo introducir el tubo. Si alguien hace un poco de presión, nos acomoda un poco para alinear los ejes y lograr intubar al paciente. Pero bueno, este va a ser el cartílago cricoides, que como lo vemos acá en la imagen grande es este de aquí, justo debajo del tiroides. Y el último va a ser la epiglotis. Estos son los cartílagos impares, o sea, solo hay uno. Esta es la epiglotis, es lo que van a ver siempre cuando estén realizando una laringoscopía. La punta de la hoja curva se inserta en la vallécula es como ustedes lo van a ver justo arriba de la epiglotis, y cuando es una hoja recta se inserta justo en la epiglotis. Si recordamos, la inervación también está por el nervio vago en la boca y parte de la vía aérea, entonces nos pueden hacer reflejo vagal los pacientes. Aquí vemos, tiene la inervación del glosofaringio y el vago. Entonces, cuando nosotros presionamos o colocamos la hoja del laringoscopio sobre la epiglotis, el paciente nos puede realizar algún reflejo vagal, sobre todo en pacientes pediátricos. Y finalmente, los cartílagos pares. O sea, de estos sí tenemos dos, uno en cada lado izquierdo y derecho, que son el aritenoides. Es el cartílago que más se lesiona durante el abordaje de la vía aérea, los corniculados y cuneiformes, que podemos ver aquí en la imagen. Aritenoides, cuneiformes, son muy chiquitos y corniculados, ¿ok?
Ahora vamos a continuar con la vía aérea inferior, que, como les decía, es justo debajo de la laringe. Ahí comienza la vía aérea inferior. También se les preguntan dónde se divide la vía aérea superior e inferior en la laringe. Comenzando con la tráquea, como vemos aquí, hasta aquí llega todo esto de la laringe y aquí hacia abajo comienza la tráquea. Este es un conducto fibrocartilaginoso oblicuo hacia abajo y hacia atrás. Es la continuación de la laringe en C6, como ya lo comentábamos en las diapositivas anteriores, y termina hasta T5, en donde se bifurca para dos bronquios principales, que es aquí. Mide 12 centímetros en el adulto y su diámetro es de 17 milímetros. Esto también va a variar si el paciente es pediátrico o adulto. La bifurcación, como ya les decía, es a nivel de T5. Bronquio principal derecho forma un ángulo medio de 25 grados. Es corto, vertical y de gran calibre, y el izquierdo forma un ángulo de 45 grados. Con el eje traqueal es más largo que el derecho, más horizontal y de menor calibre. Esto nos sirve a nosotros para saber si intubamos al paciente y metemos el tubo demasiado, ¿hacia qué lado creen que se va a ir el tubo usualmente? O sea, si lo metemos a más de la bifurcación, a más de T5, pues claro que es más fácil que se vaya al derecho que al izquierdo. Entonces, casi siempre, si ustedes no saben medir cuánto introducir su tubo, van a intubar el pulmón derecho sí o sí. A menos de que tengan buena suerte, o sea, no es de siempre, pueden tener la suerte de que se vea al izquierdo, pero en mayor cantidad de veces se va al derecho. Continuando con los bronquios y bronquiolos, principalmente vamos a tener primero los bronquios lobares o secundarios, bronquios segmentarios o terciarios, que estos cuando se dividen 6 veces, o sea que ya llegaron a su sexta división, se llaman bronquiolos, o sea, hasta su sexta división, los bronquios segmentarios o terciarios se llaman bronquiolos. Después, los bronquiolos terminales, que son estos de aquí anteriormente, se dividen a bronquiolos respiratorios, estos a conductos alveolares y alvéolos. Aquí podemos ver, esto es un alvéolo, esto sería un conducto alveolar y esto sería un bronquiolo respiratorio. Continuando, y ya por último, pero no menos importante, los pulmones. Vamos a comenzar hablando del pulmón derecho. Va a tener una fisura oblicua y otra horizontal. O sea, este es el pulmón derecho. Tenemos dos fisuras, a diferencia del izquierdo, que solo tiene una. Va a tener 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Es más grande y pesado, más corto y ancho, debido a que la cúpula del diafragma es más alta. O sea, aquí llega más arriba el diafragma. ¿Por qué? Por el hígado. Este va a ser un poquito más largo, el izquierdo. Como vemos acá, tiene una única fisura oblicua, lóbulo superior e inferior. El borde anterior del pulmón izquierdo presenta una escotadura cardíaca que crea la língula. Y sería todo. Aquí les dejo las referencias. Es como es anatomía, les dejo estas dos. Si quieren ustedes repasar el tema o ver que todo lo que les acaba de decir es cierto. Si tienen dudas, pueden escribírmelos aquí y voy a tratar de contestarlo en diferentes clases o contestarles directo ahí en sus mensajes. Muchas gracias.